Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Los saluda Giovanna Celaya Hernández de esta comunidad académica y les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta mesa del ciclo de conversatorios intergeneracionales en la trayectoria del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Como ustedes saben, si nos han acompañado en las otras mesas, estas mesas se han pensado como un espacio de diálogo con miembros de la comunidad académica de la Universidad Veracruzana y también, digamos, colegas de otras instituciones para conversar en el contexto del 50 aniversario de nuestro instituto en torno a la agenda de investigación, en torno a el desarrollo institucional de una comunidad de investigación pensada en el campo amplio de las ciencias sociales. El día de hoy, en esta mesa, para hablar sobre docencia e investigación como procesos convergentes, nos acompañan los colegas, la doctora Ana Fontecilla, la doctora Silvia Méndez Maín, el doctor Luis Juventino García Ruiz, todos miembros de esta comunidad académica. Y contamos con el enorme placer de tener a una invitada de la comunidad hermana del CIESAS Golfo, la doctora Emilia Velázquez. Muy bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos, no solo a este debate, sino sobre todo a celebrar el 50 aniversario de nuestro instituto. Muy bienvenida. El día de hoy, como les decía, pues tenemos la participación de miembros de nuestra comunidad académica, de la comunidad académica en general, que han estado o han desarrollado una agenda de investigación que también han expresado en una actividad docente a nivel de maestría o de doctorados, pero que particularmente tanto la doctora, los cuatro han estado de manera directa o indirecta participando en eso que a veces no solemos presumir mucho los académicos, que tiene que ver con la gestión de la docencia a nivel de posgrado, ya sea al frente de coordinaciones de sistemas de docencia, y creo que eso puede ser muy sugerente un poco para entender el oficio no solamente en el cubículo, sino en la formación de nuevas generaciones de investigadores. A partir de eso nos ha parecido pertinente convocarlos a ustedes para que tengamos una mesa en torno a temas que, insisto, parecieran o en algún otro momento se han pensado como separados, como es docencia e investigación. Sin embargo, creo que de lo que hemos venido conversando en las mesas previas, nos queda cada vez más claro que docencia e investigación no pueden pensarse como campos separados, que docencia e investigación son procesos que se alimentan de manera continua y que no solo son reflejo de la agenda de investigación que desarrollamos, sino también son reflejo de las nuevas agendas de investigación que estudiantes, que jóvenes investigadores traen a nuestras comunidades académicas. De ahí pues que hemos denominado esta mesa como docencia e investigación como procesos convergentes. Creemos también que en la medida que ese es un proceso que está en construcción permanente y que no solamente, insisto, responde a nuestra agenda de investigación, sino a las nuevas generaciones que se van incorporando, pues evidentemente podremos recuperar los distintos momentos en los que hemos estado participando de la docencia o de la formación de posgrados a nivel, digamos, de maestría o de doctorado. Dicho esto, vamos a proceder como lo hemos hecho en otras mesas. Tenemos ya, nuestros panelistas tienen una serie de preguntas de ejes temáticos que creemos pueden ir, digamos, engarzando la conversación. Yo iré más o menos planteando algunos ejes y eso, por supuesto, no obvia que otros temas puedan salir e incorporarlos. Para iniciar, nos parece, digamos, también pertinente que nuestros panelistas se presenten de manera muy breve y puntual. Nos gustaría que nos compartieran, digamos, tanto su disciplina como particularmente cómo la agenda de investigación se ha expresado en la docencia.
Siguiendo una tradición en este instituto, es una tradición no escrita, pero es una tradición por lo más loable, nos parece pertinente pues iniciar con nuestra invitada, con la doctora Emilia Velázquez. Entonces, por favor, doctora, si quiere iniciar con la presentación. Bueno. Muchas gracias otra vez por la invitación. No es la primera vez que estoy en este instituto. Es un lugar a donde he acudido en varios momentos para colaborar con otros y otras colegas. Y yo me presento, soy Emilia Velázquez Hernández, soy antropóloga de formación y tengo un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Mis investigaciones en general se han enmarcado en el contexto de la antropología política y pues sí, una preocupación que tenemos los docentes de los centros de investigación públicos, como es el caso del CIESAS, donde yo participo, pero que entiendo que es compartido por los y las investigadoras de los centros de investigación de las universidades, es justamente cómo le hacemos para compaginar nuestras investigaciones con la docencia. Particularmente en mi caso personal, yo cuando inició el posgrado del CIESAS, que fue en 2008, pues ya tanto yo como o la mayoría de mis colegas teníamos pues ya muchos años haciendo investigación de manera individual, ¿no? Entonces, de pronto había que involucrarse en o tratar de compaginar esto con la docencia. Yo había estado trabajando en el 2008, cuando inició el posgrado, yo había estado trabajando por varios años en el sur de Veracruz, tratando siguiendo la historia agraria de una comunidad indígena, tratando de ver cómo analizar las distintas relaciones de poder locales y regionales en las que se insertaba la lucha por la tierra, por conservar y después por recuperar la tierra y el territorio de esta comunidad. También estaba interesada en dar cuenta de las distintas formas de agencia local desde las cuales se estaba justamente luchando por la tierra. Y también tratando de entender la constitución mutua entre comunidades indígenas y Estado. Entonces, obviamente estaba esta investigación, que ya tenía varios años, enmarcada, como le señalé, en el contexto de la antropología política. Entonces, cuando comenzó el posgrado en el CIESAS, junto con la doctora Victoria Cheno, que estaba trabajando en el Totonacapan sobre cuestiones de poder, de honor familiar, y sobre cuestiones de cómo las comunidades habían estado también acudiendo a las instancias judiciales para distintos temas. Entonces ella y yo, junto con otros dos colegas, conformamos una línea de docencia e investigación que denominamos antropología política y jurídica, y que después llamamos poder, legalidad y derechos. Esto duró durante 2 generaciones que tuvimos esta línea. Después reorganizamos en el programa de docencia del CIESAS, reorganizamos las líneas de investigación, y yo me incorporé a una línea que se llama procesos culturales y relaciones de poder. Entonces, otra vez mi aporte allí, tratando de vincular mis intereses de investigación con los de docencia, pues fue el insistir en que los aspectos culturales ocurren siempre en contextos de relaciones de poder históricamente situados. Otro de mis intereses siempre ha sido, de mis acercamientos, digamos, metodológicos, son los estudios regionales
regionales y el enfoque histórico. Entonces, de ahí luego mi relación muy estrecha con colegas del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Entonces, es la manera en que hemos tratado, o en mi caso particular, pero de otros colegas también, hemos tratado de incorporar nuestros o de compaginar nuestros intereses de investigación con la docencia. Y bueno, es lo que podría decir. Muchas gracias, doctora. Me parece muy sugerente esta idea de estar pensando la docencia como un proceso colectivo, ¿no? Esas transiciones que se van de nuestras agendas de investigación a procesos colectivos, la docencia. Bueno, ahora damos la palabra, no sé, doctora Fontecilla. Gracias. Bueno, buenos días. Yo también agradezco mucho, soy de aquí, trabajo aquí en el instituto, pero agradezco la invitación a participar en las mesas. Yo, bueno, como ya les dije, soy Ana Fontecilla, trabajo como investigadora en este instituto. Me incorporé en 2007 por un proceso de repatriación. Yo, curiosamente, no conocía a nadie que trabajara en este instituto. Yo soy bióloga de formación, hice un doctorado en estudios del desarrollo y pues no tenía muchas redes en ciencias sociales, ¿no?, en México. Pero leyendo a la doctora Rocío Córdoba en inglés, fue que supe que había una línea que yo podría trabajar con ella, que ella estaba estudiando la migración en zonas cafetaleras y yo estaba haciendo la tesis de doctorado y había trabajado antes sobre cuestiones de representaciones simbólicas, culturales, de la naturaleza, desde la licenciatura. Entonces encontré ahí un eco con los proyectos que ella estaba trabajando y pues hicimos eso, un proyecto para la repatriación que después recibimos financiamiento del líder del Instituto de Desarrollo Internacional de Ottawa, para investigar cómo las fincas de café estaban ahora siendo manejadas por mujeres y cómo cambiaba eso la percepción del espacio y las prácticas, ¿no?, ante la migración de los hombres, ¿no?, de las zonas cafetaleras. Entonces, les digo que es curioso porque yo no conocía personalmente a Rocío. Normalmente pueden ocurrir estas cosas de trabajar antes. La leí y la escribí buscando un artículo suyo y bueno, empezamos así a tener un intercambio y el proyecto que se concretó duró varios años y bueno, tuvimos eso, muy buena acogida. Y refiero a este proyecto porque la docencia en ese momento, cuando yo llegué aquí al instituto, la intención era hacer que el proyecto tuviera un referente en docencia. Entonces generamos experiencias educativas que tenían que ver con las prácticas de campo, pero también con un marco de estudio que yo había usado, que eran los medios de vida, que era una forma distinta de estudiar la pobreza, y eso quedó como una materia en AFEL y después también en los posgrados trabajaba eso, ¿no?, sobre cómo hacer estudios de política pública en zonas rurales y cómo desde abajo, ¿no?, se adoptan, se replantean, se cooptan esas políticas públicas y se traducen en el espacio, ¿no?, en la organización espacial. Fue muy interesante todo ese proceso porque yo tenía una visión muy interdisciplinaria. Entonces, seguramente lo vamos a tratar aquí más adelante, me tocó participar en la comisión de la formación de la maestría en ciencias sociales. Yo temblaba pensando que como alguien de biología podía participar en un proceso así, pero fue muy interesante, muy bueno, y siempre yo he trabajado más bien materias, experiencias educativas metodológicas y optativas, porque son mucho más específicas, en donde se puede compartir los debates, la actualización de lo que se está investigando en esas materias, ¿no? Las materias de tronco común generalmente las dan personas de sociología y de otras ciencias sociales, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante para mí la inserción así, desde una visión muy interdisciplinaria. Siempre he tenido a nivel, digamos, epistemológico la curiosidad de por qué unas ciencias trabajan de una manera, otras de otra, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, cómo podemos hacer una reflexión crítica de las ciencias, de todas las disciplinas, de las humanidades, ¿no? Y esos han sido los campos en donde yo he podido hacer docencia y pues
creo que hay muchas cosas que discutir aquí, ¿no? Sobre las necesidades en distintos momentos y desde distintas perspectivas en la docencia, pero comparto también con Emilia que es al interior de grupos, ¿no? Donde, digamos, pasan a tener estas figuras de los discípulos, ¿no? No es una docencia a nivel universitario como ocurre en la nivel básico, ¿no? Que puede caer en más ser una instrucción. En los posgrados siempre tiene un carácter de debate, de intercambio de opiniones, de actualización en las lecturas, de construcción de redes con otros grupos de investigación. Es ahí donde se acoge la docencia en los institutos y pues en los posgrados. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo en la orden de incorporación a este instituto, doctora Méndez. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Silvia Méndez Maín, mi área de formación es en economía y tengo el doctorado en historia y estudios regionales. Mi primer acercamiento con la docencia en realidad fue por una invitación expresa en la especialidad de salud pública de aquí de la Universidad Veracruzana. Y venía yo desde México, estaba yo terminando o ya había terminado, no recuerdo, la maestría, y fue a invitación y posteriormente a la Facultad de Sociología, donde llegué. Ese fue mi primer acercamiento a la docencia en dos áreas totalmente diferentes, una licenciatura, otra pues un posgrado. Pero previamente había yo sido invitada a coordinar la maestría en desarrollo regional en el COLEF, recién egresada también de un posgrado, y donde ahí pude entender o aprender cómo también con los otros colegas que formábamos la planta en ese entonces de lo que se estaba formando como el COLEF, las líneas de generación de conocimiento fueron armando el posgrado, pero al mismo tiempo con un eje rector de un objetivo particular de formar investigadores. Entonces, ese es mi primer acercamiento, muy joven, todos éramos muy jóvenes en aquella época, poníamos todos los kilos y precisamente se armó en ese entonces, finales de los años 80, principios de los 90, un posgrado con líneas de investigación, intereses de los investigadores que guiaran lo que se requería en ese momento en el área que era el norte pues de nuestro país, Tijuana, la frontera, etcétera. Entonces se crea con intereses hacia no solamente de los investigadores, sino los intereses particulares de una región. ¿Qué debíamos de estudiar? ¿En qué se debía de poner énfasis? Es decir, eso era lo primordial con lo que se gestó en ese entonces ese posgrado en el cual tengo la fortuna de haber sido invitada. Y como dije posteriormente, alguien decía, los jalapeños siempre regresan. Y bueno, regresé precisamente al Instituto de Salud Pública, donde también me tocó armar, rearmar, etcétera, junto con los colegas, varios programas, porque estuve ahí muchos años y siempre pensando en cuáles eran las líneas de generación que requería la sociedad. ¿Sí? No los investigadores, sino la sociedad, básicamente lo que permeaba hacia dónde vamos a trabajar. Pues actualmente igual creo que dentro del ámbito del posgrado en desarrollo regional, de historia y estudios regionales, pues qué es lo que se requiere, y entonces los investigadores aportamos parte de nuestras líneas de investigación porque tenemos otras fuera de los posgrados. Entonces yo creo que pues esa es la vinculación que nosotros encontramos, un diagnóstico
hacia lo que se requiere y posteriormente generamos también nuestras propias líneas de investigación, además de las que ya tenemos. Esa es para mí la experiencia. Muchas gracias. Ha tocado ya la doctora Silvia varios temas que queremos seguir abordando, precisamente pues recuperando sus experiencias en las coordinaciones, en esa etapa a la que todos tenemos que pasar en algún momento y a veces disfrutamos y o sufrimos más. Por último, pero no menos importante, el doctor Luis Juventino García Ruiz nos comparte su experiencia inicial en este instituto. Pues buenos días. Sí, soy Luis Juventino García Ruiz, soy investigador también de esta entidad académica. Mi línea de investigación gira en torno a la historia política y social de las sociedades rurales, particularmente los pueblos de indios siglos XVIII, XIX, y también la historia agraria, en particular derechos de propiedad, reforma agraria, restitución de tierras, esto ya en el siglo XX, y bueno, también he trabajado la desamortización civil, ¿no? Entonces, digamos, esas son las líneas de investigación en las que principalmente me he desempeñado, y bueno, hay diversas publicaciones y direcciones de tesis también en torno a esa temática. Y esto, desde luego, pues va de la mano con la docencia. También quisiera remontarme, digamos que a mi etapa formativa, porque es ahí donde se da mi primer contacto con la labor de docencia que se desempeña desde el instituto, que es muy importante también la actividad que numerosos compañeros, compañeras, y ahora yo me incluyo, pero que en ese tiempo, mientras me formaba en la Facultad de Historia, pues tuve el privilegio de comenzar a conocer a diferentes, pues hoy en día, pues como la doctora Filiberta, que aquí está presente, el doctor Juan Ortiz, el doctor José Velasco, la doctora Guadalupe Vargas, la doctora Olivia, que también, o sea, digamos, varios fueron mis profesores, hoy en día mis compañeros, y realmente pues fueron experiencias muy gratas porque, digamos, tuve ese privilegio de abordar la historia, conocer la historia, el pasado desde diferentes perspectivas, ¿no? Las que ellos desarrollaban, ¿no? Desde grupos de poder, desde historia, justamente historia agraria, digamos, distintos ángulos, ¿no? Y es donde pues, comienzo yo a vincularme con el instituto, a entablar diálogo, colaboraciones también con ellos, particularmente en la primera etapa fue pues con el doctor José Velasco Toro, con quien a la postre hice también mi tesis de licenciatura. Posteriormente me voy al posgrado en el Colegio de Michoacán, donde pues obtengo el título de maestría y de doctorado en historia. Y bueno, posteriormente me incorporo al instituto, un mecanismo semejante al que Ana explica también. Existían esos mecanismos a través del CONACYT, y me incorporo y desarrollo, bueno, esta línea de investigación, ¿no? Entonces, en principio, pues mi etapa formativa estaba, pues obviamente muy enfocada en la investigación, y voy conociendo, experimentando ya la docencia, digamos ya mi desempeño como profesor, y comienzo otra vez en licenciatura, a través de la invitación que me hace Gerardo Galindo, entonces director de la Facultad de Historia, para impartir cursos de Porfiriato y Revolución Mexicana, diagnósticos del presente, y posteriormente América Colonial, ¿no? Que son cursos en los que me he movido en ese ámbito a nivel licenciatura, y que ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora, porque me ha permitido pues también participar en los procesos de formación de nuevos cuadros que posteriormente se incorporan a posgrados, a los posgrados de aquí del instituto, de la maestría, posiblemente del doctorado, como bueno también posgrados también de mucho prestigio dentro del país. Y a nivel de posgrado igualmente, ¿no? En el año 2014, también 2015, perdón, comienzo a colaborar en las actividades docentes del posgrado, mientras Silvia era, justamente era coordinadora del doctorado, pues también comencé impartiendo cursos como teoría de la historia, historiografía. Y bueno, también fue una labor muy importante, porque
esa experiencia de investigación que nosotros desarrollamos a nivel reflexivo, cómo abordar el problema que se investiga, las reflexiones metodológicas, los problemas de interpretación y diferentes aspectos, también, ¿por qué no?, dificultades en las que nosotros pues vemos, nos enfrentamos cuando estamos construyendo nuestro conocimiento, pues es también, ¿no?, esto verlo en la práctica, verlo aplicado, transmitirlo a las nuevas generaciones de estudiantes. Digamos, en lo personal fue una experiencia, y ha sido una experiencia también muy edificante, porque pues se participa igualmente en estos procesos ya de formación de nuevos cuadros, pero ya de investigadores, ¿no? Porque finalmente nuestros posgrados están enfocados a la investigación y hacemos esta labor de cómo desplazar lo que reflexionamos, como decía yo, en lo teórico, metodológico, historiográfico, hacia el quehacer formativo, ¿no? Entonces, ahí pues ha sido, ¿no?, creo yo, que un aspecto muy importante. Bueno, también he participado en la maestría en Ciencias Sociales. Recientemente, en principio, comencé colaborando, pero pues después, pues también, precisamente, como decía la doctora Giovanna, ¿no?, la labor de gestión, pues igual nos demanda a veces tiempo, y pues hay que muchas veces pues prescindir de participar en ciertas actividades docentes, pero sin embargo ocasionalmente pues también volvemos a colaborar en posgrados como el de Ciencias Sociales, el de Historia, y es muy importante, pues insisto, participar a nivel formativo en los diferentes cursos que nos corresponde impartir. Bueno, es lo que podría. Pues muchas gracias. Creo que esta primera ronda lo que ha dejado en claro que en la docencia y la investigación siempre están en comunicación, y que se han esforzado por traer la investigación al ejercicio docente, pero también reconocer que la docencia es un campo bastante dinámico, porque depende de las demandas en términos de las generaciones, ¿no? Qué tipo de temas se van moviendo, cómo hemos ido mirando que van cambiando las generaciones, y que precisamente a nivel de posgrado de repente parece que tienen una velocidad que no necesariamente lleva a veces el mismo ritmo que nuestras propias investigaciones. A nivel de maestría tenemos generaciones, convocatorias bianuales, entonces estamos terminando con una generación y viene la siguiente, y a nivel de doctorado pues también tenemos convocatorias bianuales, aunque los procesos del programa pues pueden durar 4 años. Creo que ustedes han señalado que en distintos momentos han participado de los diseños curriculares, o digamos de planear el diseño de un programa de posgrado. Me gustaría como enfocarme en esta parte del diseño de posgrados, reconociendo desde dónde estamos, ¿no? Estamos, digamos, en una entidad federativa, es decir, no es la Ciudad de México, estamos en Veracruz, y cómo desde Veracruz, en un momento en el que se reconoce la necesidad de descentralizar la investigación, pero también la docencia, que parte de proyectos federales, pero que también de necesidades locales, de decir, tenemos el material humano, los recursos institucionales para empezar a diseñar sistemas de docencia a nivel posgrado en universidades estatales o en centros de investigación que no estén en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, justo a partir de eso, tanto en el CIESAS como en la Universidad Veracruzana, y en el CIESAS en su entidad, en su sede regional, como se puede también conocer, se empiezan a diseñar programas de posgrado, ¿no? Entonces, me gustaría que se nos pueden compartir su experiencia en ese momento previo del diseño. ¿A qué se está respondiendo? ¿Cómo se está respondiendo? Porque además sé que han participado en más de un diseño curricular, ¿no? Entonces, ¿en qué momento está y cómo se está dialogando ese diseño curricular con las agendas de investigación en general de los centros de investigación, pero también de las necesidades de una comunidad académica que requiere programas de posgrado
en entidades afortunadamente fuera de la Ciudad de México. Entonces, no sé, ¿quién quiere retomar esta siguiente ronda? ¿Doctor? Sí. Bueno, mi experiencia en el CIESAS crear el posgrado, o sea, como sabemos, antes los centros públicos de investigación no teníamos la obligación de tener posgrados, nos dedicábamos exclusivamente a la investigación, entonces sí fue un poco complicado al inicio pensar cómo organizamos posgrados. Había un posgrado en el CIESAS Ciudad de México y poco a poco en las distintas unidades regionales del CIESAS se fueron creando los programas de docencia. En el caso particular del CIESAS lo iniciamos cuando el que entonces creó el posgrado, que fue el doctor Vítor Jakorczynski, pues comenzó por preguntarnos a cada uno de nosotros quién se iba a incorporar, quién estaba, no tenemos la obligación de dar clases, ¿no? Entonces, quién estaba realmente interesado en explorar esta nueva experiencia, y así fue como hizo primero una lista, luego de los que íbamos a participar, y luego nosotros nos dimos a la tarea de conformarnos en estas líneas de docencia que se llama líneas, el CONACYT los llama líneas de generación de conocimientos en los centros públicos de investigación, así se llaman, y creamos pues a partir de los intereses de los y de investigación de quienes estábamos iniciando el posgrado, fue que creamos estas líneas de investigación. A diferencia de lo que señala Silvia, aquí no nos pudimos plantear cuáles son las necesidades de la región. En otros lugares sí. Las diferencias en otras unidades del CIESAS, los posgrados son muy diferentes en cada una de las unidades del CIESAS, y por lo que sabemos hay unidades como CIESAS Pacífico Sur donde están muy vinculados, por ejemplo, a relaciones con las organizaciones civiles, porque ahí hay muchos grupos organizados que demandan acciones la docencia, entonces ellos están muy vinculados con organizaciones de la sociedad civil y tienen unas líneas de generación de conocimiento o líneas de docencias diferentes a las que tenemos en otras unidades. Igual pasa en el CIESAS sureste, que su sede está en San Cristóbal de las Casas. Allí hay están concentrados varios de los lingüistas que trabajan en el CIESAS, y están concentrados en torno a la maestría de lingüística indoamericana. Entonces, cada unidad tiene sus especificidades y los hemos tratado de hacerlos activos y dinámicos. En el caso de CIESAS Golfo, a partir de lo que cada uno de nosotros está trabajando, pero agrupándonos en estas líneas de generación de conocimientos o líneas de docencias que no son estáticas. Como dije hace rato, las hemos cambiado en algún momento, o les hemos, al final de cada generación tenemos reuniones de núcleo académico básico para ver qué problemas ha habido, qué situaciones tenemos que cambiar. No es fácil, porque luego va muy rápido lo que dices, ¿no? Las temáticas nuevas que traen los de interés de los estudiantes, ¿no? Y nos tenemos que ir pues adaptando a estas temáticas. Eso nos enriquece como docentes, porque nos obliga a escuchar no solamente nuevos intereses, sino a veces temas que ya se venían estudiando, pero que empiezan a ser abordados desde distintos ángulos, y eso es muy llamativo.
por ejemplo, la primera generación había una chica que estudiaba la migración, ¿no? Era un tema importante que ya en el 2008 era muy vigente, y ella lo enfocó hacia las rutas de migración, los mecanismos de migración, las relaciones de poder entre los que migraban, los que no migraban, y en la generación actual hay dos chicas interesadas también en estudiar la migración, pero con temas que no nos planteábamos entonces. Una de ellas, por ejemplo, está investigando sobre la migración de la población LGTBI+, ¿no? Entonces, ¿cómo transcurre esta migración? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Cómo llegan a los albergues, etcétera? Otra chica está interesada en ver cómo las mujeres gestionan aspectos corporales como la menstruación durante todo ese trayecto larguísimo de la migración. Entonces nos obligan a nosotros a estar como viendo nosotros mismos de estos nuevos enfoques que los jóvenes identifican y se interesan ahora. Entonces esa es como la forma en la que nosotros nos vamos adaptando, digamos, la docencia, no tanto cambiando, a veces cambiando las líneas de generación de conocimientos, pero a veces readaptando lo que se discute, ¿no? en los cursos de debates que tenemos, debates contemporáneos se llaman en cada una de las líneas. Entonces incorporamos nueva bibliografía, nueva forma de nueva bibliografía, básicamente, que dé respuesta a los intereses de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Creo que compartimos el principio, independientemente de, CIESAS o Universidad Veracruzana, que estamos hablando de centros que nacen con una vocación de investigación, es decir, nuestras figuras de antemano son ser investigadores y que por distintas condiciones vamos incorporando, transitando a la docencia. Entonces me parece que, insisto, que compartimos. Y bueno, en tu caso, Ana, has estado en 2 diseños curriculares prácticamente de 2 programas de ciencias sociales, al menos reconozco el de la maestría y el doctorado en ciencias sociales, pero además una cosa que me parece muy sugerente que señalabas en tu intervención anterior, que tiene que ver con el reconocimiento de lo interdisciplinario, y con eso, digamos, te incorporas a esto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, estaba escuchándolas ahora y decía, bueno, me gusta hacer un poco bromas, creo que porque me pongo nerviosa de todo lo que quisiera decir. Yo vengo de un gremio de maestros, ¿no? Por las 2 líneas. Entonces, recuerdo cuando estaba estudiando en la secundaria, me decían, pues tienes que ser maestra, o sea, estudia la normal. Entonces era lo peor, ¿no? Yo tenía una imagen no de mis padres ni mis tíos, sino de que pues eso es fácil, ¿no? Yo creo que eso se hace fácil, ¿no? Y no quería porque pues tenía más inquietudes, pero la vida nos da lecciones, ¿no? Y entonces tuve después que enfrentarme a buscar la manera de dar clases, ¿no? Empecé dando cursos para niños, para gente mayor, y tomé varios cursos de formación pedagógica. Luego estuve en la Ibero de Puebla, diseñamos materias para licenciatura, y todavía ahí yo tenía resistencia, ¿no? A entender pues lo que ahora comprendo que no es nada sencillo, ¿no? Que lo que aprendí era que lo que yo ya sabía tenía que enseñárselo a alguien de una manera pausada, es decir, que yo no llegué ahí así, de un salto, ¿no? Sino fue un proceso que hay que primero va algo, después otra cosa, o sea, tiene un orden y una lógica la docencia. Entonces, siempre he tenido mucho respeto por eso y me ha servido, me planteo ante ella como con humildad, también con mucha ansiedad, porque no sabemos muy bien si lo estamos logrando. Yo creo que eso es como con los padres, ¿no? Yo que soy madre. Pero entonces, en el diseño de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales, que fui muy afortunada de que me tomaran en cuenta, que yo participara, ahora estamos en el diseño de un nuevo posgrado también sobre cuestiones espaciales. Yo tenía eso en la cabeza, ¿cómo hacemos que esto sea pedagógico? ¿Cómo hacemos que los contenidos tengan un sentido, una secuencia, una lógica en la formación, ¿no?
Y quiero poner sobre la mesa varias cosas que son como lo que, digamos, son dificultades que toman dimensiones distintas en cada momento, ¿no? Es decir, ¿qué es primero, no? Dar formación en contenidos, en procesos, etcétera, o formarlos directamente como investigadores. En eso hay modelos distintos, ¿no? En el mundo. Yo me formé en Inglaterra, donde ya había cursado una maestría muy escolar, y después en Inglaterra es totalmente tutorial. Tú escoges, o sea, tu director, y en este caso tuve directora y un director, te dicen, pues ahí están las materias, ve a donde tú quieras, hay varias escuelas, y me dices y yo te digo si está bien, ¿no? Esa plena libertad y flexibilidad pues genera mucha ansiedad, ¿no? Porque uno tiene que ir dialogando con las necesidades de investigación que tiene, pero también reconociendo las deficiencias en lecturas, en teorías, ¿no? En cambio, en los modelos, por ejemplo, el norteamericano, que es un montón de cursos, es otra forma de ver la formación a nivel docencia. Entonces, cuando hicimos el diseño acá, algunas veces hemos caído en decir, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo hicimos eso? ¿No? Pues fue un poco por esas dos cosas que yo creo que esos dos modelos siguen todavía vigentes. ¿Qué les damos? ¿Más cursos o les dejamos tiempo libre para hacer una buena investigación, ¿no? Entonces, a veces ha habido momentos por ejemplo, en el diseño y la maestría en ciencias sociales tenía al principio mucha carga de contenidos, muchas materias. Yo lo veo con nobleza, digo, es que les queremos dar muchas cosas, ¿no? Y luego no les da tiempo de hacer el proyecto de investigación, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre formarlos para la investigación y darles los contenidos que quisiéramos, siempre es un momento, una situación de tensión. Otra cosa que creo que está sobre la mesa son las reglas, ¿no? Las reglas que operan en las instituciones, en donde, por ejemplo, tenemos, si bien no estamos obligados en los centros de investigación, en los institutos, a hacer docencia, también tenemos que cubrir una carga si queremos tener algunas, digamos, reconocimientos que son necesarios también para los posgrados. Entonces, entre eso y las necesidades de cada estudiante, realmente se vuelve, el diseño curricular es todo un arte, ¿no? Es todo un arte de equilibrar contenidos, debates y herramientas metodológicas, epistemológicas en la formación, ¿no? Yo creo que, digamos, eso puedo compartir de la experiencia que he tenido en el diseño, ¿no? En la participación en grupos, porque no he sido yo a diseñar, ¿no? Por suerte. Pero ya al interior también de las materias volvemos a tener ese gran reto, ¿no? Y digamos, es un secreto a voces, ¿no? Hay quienes somos mejores investigadores o mejores docentes, ¿no? Y los estudiantes lo notan y demandan, ¿no? Y uno se obliga a mejorar, ¿no? En uno u otro aspecto, ¿no? Lo que sí puedo ver es, como dice Emilia, que han cambiado también la interacción con las generaciones. Cada vez viene gente con mejores formación, con más currículum, con necesidades muy específicas, con lecturas, ¿no? Entonces van subiendo y nos obligan a elevar el nivel de la discusión. Pero bueno, sigo pensando que ya a nivel posgrado hay un reto inicial que es nivelar, ¿no? A los que llegan. A veces vienen de distintas disciplinas, gente como yo estoy muy agradecida porque tuvieron la paciencia de formarme cuando lo necesité. Y hay gente que ya pues está casi lista para hacer investigación, ¿no? Entonces, nivelar eso y poner una plataforma común al inicio de los posgrados siempre es un gran reto también. Y después responder a las necesidades ya más particulares, ¿no? No es nada sencillo si lo plasmamos en un diseño curricular, ¿no? Entonces, bueno, sí quería como comentar estas cosas como para decir que por eso los posgrados van cambiando, ¿no? Y al mismo tiempo responden a las exigencias normativas, ¿no? Pero sí hay una tensión entre la flexibilidad, la tendencia a dar más contenidos o más formación para la investigación. Muchas gracias. En efecto, digamos, habría que reconocer tanto la existencia de distintos modelos, pensando en estudiantes de posgrado, y como también, afortunadamente, de repente hay periodos en los que se tienen que revisar esos modelos y volverse a ajustar, ¿no? Y eso también me parece que, al menos en la universidad, se ha insistido, ¿no? Que haya como este tipo de, no sé si actualizaciones sería la palabra, pero sí por lo menos un poco replantearse también cómo se van cambiando las generaciones, ¿no?
La doctora Silvia ya nos señalaba su experiencia en el COLEF y bueno, quisiera ahora abundar sobre ese tema, ya digamos su incorporación en la universidad, ¿no? Bueno, pues en la Universidad Veracruzana tengo experiencia en lo que fue la especialidad de salud pública. Desde ahí también en otro posgrado, en el que es Ciencias Administrativas y Gestión del Desarrollo, que allá no estoy como historiadora, estoy como otra parte. Y aquí, por supuesto, en el instituto tengo la experiencia de haber sido alumna del posgrado, en el del doctorado en Historia y Estudios Regionales, y por otra parte, bueno, en la coordinación y luego en la docencia. Yo lo que podría decir es que nuevamente vinculando lo que es docencia e investigación, y que Ana por ahí decía algo, el que a mí lo que siempre me gustó como alumna es que me platicaran lo que mis maestros que eran investigadores estaban haciendo. Lo de los libros lo lees en los libros, pero todas las experiencias que ocurren en trabajo de campo, metodológicamente, etcétera, lo que uno se enfrenta como investigador, el que como alumno lo escuches, a mí me parece que es lo más rico, no tan solo en un posgrado, también en la licenciatura, porque damos clase en la licenciatura. Cuando uno dice, pues a mí me funcionó esto, creo que es lo que uno debe de compartir con los alumnos, que no recorran ese camino, a veces duro, que uno recorrió, sino que allanarles un poquito y que pues eso sirva para crecer en conocimiento, porque seguramente encontrarán otra cosa. Entonces, yo creo que una de las cuestiones de haber estado pues en el diseño y rediseño de diferentes posgrados es lo que uno aprende precisamente de ese vínculo con los demás investigadores, con otras áreas de conocimiento, y tratar de generar una línea en el posgrado y que no se vea que se va hacia acá o hacia allá, que sea en medio, es decir, que resuma los intereses tanto de los estudios que se requieren en la región como de los mismos investigadores que plantean líneas de generación de conocimiento, pero que también están abiertos, como dijo Emilia, a las nuevas que surgen y que muchas veces llegan porque los estudiantes o los postulantes leyeron lo que hace un investigador y entonces se acercan al que más puede ayudarlos. Entonces a mí me gusta ese proceso de que creo que lo vemos en los posgrados de avance, porque avanzamos con los alumnos. No es como venimos a enseñar, sino venimos también a aprender. Creo que esa es una parte importante en los posgrados. También en la licenciatura, por supuesto. Sí, eso es verdad, sí es cierto. Solemos de repente pues enfocarnos solamente en el campo de los posgrados, pero también tenemos experiencia a nivel licenciaturas, y eso vale la pena también reconocer pues las diferencias en términos de cómo ejercemos docencia en uno y en otro espacio, ¿no? Doctor Juventino, su experiencia. Sí, pues para mí ha sido una experiencia compleja, ha sido una experiencia también pues enriquecedora. Decía yo hace un momento, ¿no? También llevo relativamente poco tiempo acá, y mi primer contacto también con actividad docente a nivel posgrado pues se da en el instituto, ¿no? Particularmente en el doctorado, y después al cabo de unos años pues también asumo la coordinación después al término de la gestión de la doctora Silvia. Mi caso ha sido también ir, ¿no? Digamos, yo estaba del otro lado, ¿no? Venía de ser estudiante de posgrado, de doctorado, y pues ver, ¿no? Digamos, algunos procesos, tenía idea, pues, nociones como eficiencia terminal, como pues tener dedicación de tiempo completo, el tema, pues, obviamente de las becas
CONACYT y diferentes elementos que giran en torno al posgrado, ¿no? Pero de ahí, bueno, comienzo desempeñando labor docente, la verdad muy satisfactoriamente, digamos, porque pues también justamente como señala Silvia, ¿no? Se da una interacción realmente cara a cara con los estudiantes, muy horizontal, donde también ellos confrontan, ¿no? Y nos hacen reflexionar también sobre pues, los fundamentos epistemológicos de nuestras disciplinas, el valor del diálogo también entre diferentes campos del conocimiento, y una de las grandes riquezas, de las fortalezas que han sido subrayadas en el contexto de las evaluaciones de este posgrado, ¿no? Es el carácter interdisciplinario que este tiene, y cómo pues también las diferentes tendencias en las líneas, temas que vienen desarrollando las generaciones en formación, ahora en licenciatura, maestría, y que ingresan al doctorado, pues también vamos viendo cómo es un movimiento justamente, digamos, no sé si sería pendular, sería cíclico, pero observamos, ¿no? Y justo esto me lleva pues al contexto de las reformas, ¿no? A mí, cuando llego al instituto, está terminándose ya los últimos toques de la reforma del plan 2014, y a mí me toca justamente pues ya trabajar en la reforma de este mismo plan, ¿no? Que pues a veces de las cosas que a mí, bueno, de pronto uno se vuelve coordinador y es bueno aprendiendo las cosas que hay que hacer también como coordinador, o promover, digamos, ¿no? Y es, bueno, cómo hacer una reforma, qué elementos se tienen que tomar en cuenta para hacer una actualización, reforma o crear un nuevo programa educativo. Y es donde es muy importante la experiencia acumulada, ¿no? De profesores a nivel de gestión, de analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también los estudios, podemos llamarlo, ¿no? que comprenden es cómo pues, realizar un estudio de factibilidad que nos demuestre cierto, ¿no? Es necesario un posgrado en historia, estudios regionales, en ciencias sociales, en la línea en que se enfoque, pero la necesidad de también conocer cuáles son, por un lado, las necesidades de la sociedad, que es algo que también pues, nos insiste en los organismos evaluadores. Me refiero principalmente al CONACYT, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia social? Debe derivar de una necesidad que tienen los actores, las instituciones, de acceder a conocimiento que permita servir de base para la resolución de problemas específicos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, CONACYT tiene el listado de PRONACES, donde pide que los posgrados pues traten de adscribirse a uno de esos grandes especializaciones, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero bueno, también es importante conocer qué ha pasado con los egresados, cómo se han ido incorporando al campo laboral, en qué se están desempeñando. Por otro lado, pues también sondear entre potenciales aspirantes, ¿no? Que ahí es donde pues también en este estudio, pues digamos de factibilidad, implica pues encuestar, sondear con aspirantes, obviamente de maestría, pero también de licenciatura, porque de licenciatura podemos ir viendo cómo se van desarrollando ciertas tendencias que después se van a reflejar en el posgrado, ¿no? Veíamos al analizar cuáles son, por ejemplo, los temas que han trabajado las generaciones que han transitado por el posgrado en la última década, pues vemos, ¿no? Estudios políticos. Hubo otra coyuntura que tuvimos el predominio de estudios de género. Hace poco hubo una oleada de estudios de historia económica, ha estado presente la historia social, se ha fortalecido la historia social, y en los últimos años de la última generación, para ser específicos, vemos una demanda creciente de estudios culturales, lo cual pues también nos indica mucho sobre, digamos, cuáles son los temas que en este momento están atrapando el interés de las generaciones en formación, historiadores, sociólogos, antropólogos, y que, bueno, lo vamos a ver en el momento que ellos cuando postulan al posgrado, pues bueno, plantean la necesidad, el interés de desarrollar un tema y vincularse con una de las líneas, ¿no? De generación y aplicación del conocimiento, que pues también obedecen a cómo se van, pues también van interactuando las necesidades de la sociedad, los intereses del
estudiantes, también las expectativas que tienen potenciales empleadores o empleadores, o que necesito gente que pueda explicar, ¿no? Que es también a esos actores se les consulta. Y bueno, esto nos damos cuenta que también nos conlleva pues a revisar cuáles son los contenidos en nuestras líneas de generación y aplicación del conocimiento, cuáles deben ser los contenidos de nuestros programas de investigación, y también cómo pues obviamente nuestra trayectoria de investigación dentro del instituto y la universidad, pues también nuestros propios intereses se van moviendo, ¿no? A veces damos más énfasis, en mi caso, no hablo por mí, a lo político, a lo social, a la violencia, y entonces pues esto creo que genera, pues es complejo, ¿no? Como se decía hace un momento, quizás no hay, finalmente, nunca sale un plan perfecto, ¿no? Porque pues al final justo nos damos cuenta, ¿no? Las generaciones los cursan, hay a veces fortalezas, se detectan debilidades, que es necesario pues siempre ir atendiendo y pues estar en una permanente reflexión que cada periódicamente pues se traduce en ajustes, reformas, actualizaciones, ¿no? Pero bueno, ha sido pues parte, ¿no? de este andar en estos años. Creo que digamos, los temas han discurrido sobre la relación entre sus agendas de investigación y el ejercicio docente, su participación en los diseños curriculares y en la revisión de programas, incluso también los diálogos, poner en tensión los distintos modelos que se han ensayado a nivel de posgrados, porque creo que quizá para nuestra buena fortuna no hay un solo modelo que estemos obligados a en el diseño de los programas de posgrado. Y se ha ido tocando de manera tangencial una cosa que a veces no nos gusta, particularmente cuando se acercan los tiempos, que tiene que ver con el financiamiento y cómo nuestros posgrados se han ido incorporando al ahora Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, tiene sus ventajas porque podemos tener estudiantes con financiamiento para su investigación, para su formación académica, digamos, y eso me parece que es una política que hay que reconocer, digamos que México con todas sus críticas aún mantiene del financiamiento de estudiantes de posgrado, ¿no? Y que nos ha permitido, en mi caso, sin lugar a dudas, dedicarme 5 o 6 años al desarrollo de mis posgrados sin ningún problema, gracias al financiamiento. Tiene también sus desventajas, que le imprime una dinámica distinta a los posgrados y a las investigaciones que se desarrollan en ellos. Y en eso quisiera, si nos pueden compartir cómo ha sido su experiencia desde su carácter ya de investigadores al frente de la dirección de tesis, precisamente con estas dinámicas que nos va imponiendo estos sistemas de financiamiento que también habría que reconocer en los últimos años se han ampliado. Ya no es solamente un sistema de financiamiento, afortunadamente tenemos distintas fuentes que permite a estudiantes una movilidad nacional o una movilidad internacional o estar, digamos, con mayor tiempo dedicado a sus investigaciones. Eso, digamos, me gustaría, porque hay que reconocerlo, pues que es un tema fundamental y que ha tenido beneficios, pero también muchas críticas a la forma en la que se han desarrollado las investigaciones. Entonces, si nos quieran compartir esa experiencia respecto al CONACYT. Bueno, en el caso del CIESAS, son programas muy normados, muy organizados, siguiendo, como tenemos cuatrimestres, con tiempos muy definidos sí por CONACYT, pero con mucho intercambio de experiencias entre las distintas unidades a través de las reuniones periódicas que se tienen en el Consejo General de Posgrados. Funcionamos en un Consejo General de Posgrado donde están reunidos o se reúnen los diferentes encargados, los diferentes coordinadores o coordinadoras de los
de los posgrados de cada una de las unidades, y allí vamos aprendiendo de cómo en otras unidades resuelven problemas que a veces no tenemos nosotros, o anticipando los que no hemos tenido, pero que probablemente tengamos. Ahora, en estos tiempos tan fijos, tan establecidos por parte del CONACYT, lo que nos obliga a nosotros como investigadores o investigadoras es pues a trabajar bastante, ¿no? A tener un seguimiento muy constante, muy cercano con las estudiantes, las tesistas, y esto lo logramos tanto en las asesorías individuales como en los seminarios de tesis que tenemos. Primero los seminarios de investigación, que son parte de la currícula de los posgrados. Hay seminarios de investigación en los 3 cuatrimestres de cursos, y una vez que el cuarto cuatrimestre es para trabajo de campo. No hay que olvidar que somos una maestría en antropología social, entonces para nosotros trabajo de campo es fundamental. Lo que sí yo personalmente lamento es el corto tiempo para trabajo de campo. Son 4 meses. Cuando yo estudié eran en total 9 meses de trabajo de campo. Entonces nosotros tenemos 4, no podemos salir de este margen, porque es para el tiempo que está marcado en el programa. Y una vez que las estudiantes regresan de campo, tenemos seminarios de tesis por línea de investigación o línea de generación de conocimientos, en donde periódicamente el conjunto del núcleo académico básico de cada línea se reúne con todos los estudiantes y las estudiantes para conocer los avances y hacer nuestras aportaciones a través de comentarios. Entonces sí, es un trabajo que nos requiere mucho tiempo. Realmente en ciencias, supongo que en los demás posgrados también, pero damos un seguimiento muy, muy puntual a los estudiantes con asesorías a veces semanales, quincenales, individuales, y aparte estas grupales. Y bueno, tenemos buenos índices de titulación. Y finalmente, pues no nos queda de otra más que hacer eso, y a los estudiantes también, porque las becas se terminan. O sea, el CONACYT da periodos extras de 6 meses en total de prórroga para finalmente terminar la tesis, pero ya son prórrogas sin financiamiento. Entonces les tratamos de hacer ver a los chicos y las chicas pues de que es mejor terminar a tiempo, porque después se tienen que trabajar, o es muy complicado. Y sí se puede, si se hace ellas tienen y ellos tienen que trabajar mucho, nosotros tenemos que trabajar mucho, pero sí se puede sacar las tesis en este tiempo. Ya otra discusión es sobre la calidad de las tesis con relación a como eran antes, donde teníamos más tiempo de trabajo de campo, más tiempo para la titulación, pero bueno, tratamos todos, tanto los tesistas, las tesistas como nosotros, de ajustarnos y de hacer las cosas con la mayor calidad posible, ¿no? Y que en el caso del CIESAS, pues lo mostramos, digamos, con varios premios o menciones honoríficas que nuestros alumnos y alumnas van luego obteniendo en los concursos que se hacen de tesis de maestría. Ahora, nosotros no tenemos doctorado en Ciesas Golfo, entonces sí es una dinámica muy diferente a la del posgrado, los que tienen doctorado, ¿no? Donde sí hay más espacio para los cursos en aula, más espacio para la investigación. Entonces, bueno. Es decir, digamos, el financiamiento le imprime una dinámica no solo al desarrollo de las investigaciones de los estudiantes, pero también imprime una dinámica a nosotros como, digamos,
directores o directoras de tesis, y eso me parece que a veces también no se reconoce, ¿no? Que estamos constantemente, por momentos, en tensión entre el desarrollo de las investigaciones de los estudiantes, pero también las responsabilidades que adquirimos en lo que se expone que, en lo que creo que estoy convencida que hacemos, que es la formación de nuevas generaciones de investigadores, ¿no? Porque el posgrado forma o está formando a una nueva generación, y a una nueva generación además que está también en diálogo, lo que ya decía el doctor Juventino, con un mercado laboral que también está exigiendo ciertas cosas que posiblemente a una generación formada en los 80s o en los 90s no se le estaba exigiendo, ¿no? Entonces eso me parece, por ahí también puede ser un tema que podríamos seguir explorando. Ana. Sí, yo escuchaba y otra vez, yo digo que cada quien pues habla como le va en la feria, y yo voy a tratar de explicar algunas cosas que me surgieron del comentario de Emilia. Desde mi experiencia, cuando yo fui estudiante, luego como de lo que he leído, y claro que lo hemos escuchado, ¿no? He leído sobre todo porque doy materias que no en el instituto fuera, que tienen que ver con la reflexión de la ciencia como un quehacer, es decir, no del rigor ¿no? o la epistemología, sino del campo, es decir, de quienes integramos la comunidad académica. Ahora mismo estoy dando esa clase en Citro, y bueno, hemos leído acá mucho las cuestiones del hábitus y del campo académico como un gremio, ¿no? Entonces, desde ahí quisiera hacer una lectura también, y la última es poner sobre la mesa como un debate ahí medio acalorado que se está dando ahora, muy vigente, ¿no? Una es, por ejemplo, yo estudié en un instituto, en un centro, y en donde estudié el doctorado y la maestría. Los tiempos ya eran acotados en mis tiempos, o sea, yo estudié en el 96, eran de las primeras maestrías en donde se tenía que acabar con eficiencia terminal, y lograban el 100%. Entonces terminábamos en tiempo y forma, y efectivamente había una organización interna de tal manera que todos y todas hacíamos un buen trabajo de campo y entregábamos en tiempo y forma. En el doctorado fue ya, digamos, nivel core, o como le dicen ahora, porque era, si tú entregabas un minuto, si tú te inscribías a las 12 del día del 14 de mayo de fue el 2000, ¿no? Ese mismo año, 4 años después, si te pasabas una hora y entregabas el documento una hora después, en la universidad te cobraban toda la colegiatura. Entonces había rituales de noche, así, compañeros míos, y así en todos lados se veía lucecitas ahí. Había gente que entregaba así cardíacamente 2 horas antes, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que yo viví, y administré mis tiempos, ¿no? Para eso viví en una comunidad, hice trabajo en campo viviendo en una comunidad bilingüe, un año, ¿no? Entonces esa experiencia para mí es como obligada. Yo no soy antropóloga, pero creo que eso se tiene que hacer, ¿no? Tiene que haber un trabajo o de archivo, de campo significativo, a menos que sea una tesis teórica de un nivel erudito, ¿no? Entonces, creo que pongo eso sobre la mesa porque el debate sobre la eficiencia terminal y cómo tenemos que acompañar la formación de investigadoras, investigadores en posgrado ha sido muy difícil, y yo creo que, bueno, yo hablo de lo que he participado en los debates, etcétera, pero también de lo que he leído sobre investigadores que se dedican a investigación educativa, y el problema de las becas cuando se inició y no se hizo como ocurrió en mi caso en la institución donde yo estudié, es que se propició un vicio, ¿no? Había mucha gente que tomaba las becas de maestría y de doctorado porque no había trabajo, o sea, es una respuesta a la falta de trabajo, ¿no? Y a las necesidades de tener mayor nivel educativo acreditado. Entonces, eso ponía en la mesa que había mucha gente que aspiraba a los posgrados que no tenía una vocación genuina académica y que tenían necesidad de tener las becas, ¿no? Por otro lado, había también esta idea, y hay muchas, digamos, publicaciones al respecto, sobre el cambio en la calidad si no, digamos, calidad, tal vez en la profundidad de los análisis que se hacían en tesis hechas hace 30 años, ¿no? Entonces,
cambió la lógica y hubo incluso en la mesa, aquí en el mismo instituto, si debíamos pedir una tesina o era una tesis, y era muy interesante porque era un diálogo intergeneracional, ¿no? Era gente que hizo otro tipo de trabajo, viendo trabajos que se hacían en menos tiempo, ¿no? Entonces, no era que fueran de menos calidad, sino que tenían que ser acotados en el tiempo, ¿no? Y a eso respondimos. Y también eso modificó las becas, ¿no? Modificó el número de becas. Aquí tuvimos muchas becas, las generaciones eran grandes y había gente que se fue quedando en el camino. Yo reconozco que yo tengo gente atrasada de dos por lo menos de ya muchas generaciones que dudo si ellos querían ser académicos, ¿no? Pero bueno, abandonaron, uno anda atrás de ellos. Entonces ahora ya cambió la lógica, ahora creo que es mucho más de parte y parte mucho más realista, ¿no? Del compromiso es terminar esta tesis, vas a hacer una buena investigación durante maestría, una mucho más profunda y más teorizada, digamos, en el doctorado, pero tiene sus limitaciones, o sea, tienes que desde el inicio plantear acotar muy bien los alcances que puede tener, ¿no? Y entonces no podemos comparar unas con otras, ¿no? Sería un anacronismo tratar de comparar trabajos de antes con los de ahora, ¿no? Sino que obedecen a su tiempo, a su momento histórico, a lo que llamamos en ciencias sociales situado, ¿no? Es un conocimiento situado en la normativa, etc. Y lo último que quería colocar es un debate muy reciente que ayer tuve con los estudiantes del grupo, es este cambio en la lógica del otorgamiento de becas, ¿no? Que también va a determinar, yo creo, un cambio. Si bien el programa nacional del PNPC para certificación de los posgrados de calidad determinó quiénes accedían a becas, es decir, eran los posgrados que tenían un número de becas que ofrecían y había una selección de las personas que las podían concursar. Hoy día quien tramita eso van a ser los propios estudiantes, las y los estudiantes. Entonces va a haber una doble lógica, ¿no? El programa debe ofrecer un buen programa de posgrado de calidad y por otro lado las y los estudiantes tienen un margen de libertad de escoger los posgrados, ya no por las becas, sino por el perfil, la calidad del posgrado, los temas y gestionar la beca, ¿no? Todavía no se sabe, yo he oído muchas discusiones en pasillos de que esto va a hacer lo mismo, nada más que el trámite lo hacen ellos y se van a tardar, o va a cambiar la lógica de selección de ambas partes, ¿no? De los posgrados escogiendo aspirantes y los aspirantes escogiendo a quién y dónde quieren estudiar los posgrados. Yo también quiero decir, ya para enfatizar esto, cuando yo estudié el doctorado escogí a la asesora y al asesor. El programa no era lo relevante, era el asesor y la asesora. Y había gente que se mudaba incluso de país tras el asesor, porque era como una idea del discípulo, ¿eh? Así era la formación, no era el programa, no era tan escolar, voy a ser discípulo de aquel que está haciendo lo que yo quiero hacer, ¿no? Eso tiene mucha lógica, tiene que ser cada vez más común. Me encanta reconocer públicamente mis errores. Yo dirigí tesis de temas que no eran los que yo dominaba. Entonces, obviamente había una dificultad para hasta engancharnos, enamorarnos del tema, ¿no? Podía asesorar metodológicamente, podía asesorar en términos digamos, académicos, pero es muy distinto cuando la tesis se hace, porque yo hago la misma investigación que a quien dirijo, ¿no? Es decir, comparto los debates que conozco, comparto las lecturas, es otro nivel como más de discípulos en la investigación que de un sistema más escolarizado. Entonces yo creo que los financiamientos van determinando, es como de doble vía, ¿no? Van determinando el tipo de posgrados que tenemos, el tipo de aspirantes, pero al mismo tiempo, pues esta competencia, esta forma de operar que tenemos que hacer, o sea, nadie escapa y tenemos que maduramente aceptarlo, va definiendo también el tipo de temáticas que se van apoyando, líneas de investigación que se van desarrollando. También hay un debate sobre líneas que por problemas tal vez políticos, yo así lo leo, tienen más apoyo que otras, ¿no? Antes había ciertas reglas a ciertas temáticas que no lo favorecían ciertas temáticas, hoy día hay otras, ¿no? No solo es lo que se nos ocurre estudiar, sino también en donde hay oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es muy complejo,
pero tenemos que ponerlo así de realista sobre la mesa para poder, yo creo que se puede lograr en tiempo y forma los trabajos siempre y cuando tengamos en cuenta todas estas cosas de parte y parte, ¿no? Me ha parecido muy sugerente el debate en torno a cómo están cambiando las formas de financiamiento y también cómo los estudiantes se relacionan con las instituciones en las que deciden o eligen el posgrado. Yo creo que una cosa que las últimas generaciones está experimentando es que hay muchas opciones. Hubo un momento, una generación que estaba muy concentrada la formación en ciencias sociales en Ciudad de México, en centros de investigación, digamos, grandes o con mucho prestigio, y de repente eso hacía más difícil la competencia. Ahora lo que se ha es abierto las posibilidades, pero también, digamos, creo que se está reconociendo cada vez de manera más frecuente, y tuvimos una mesa sobre el tema, sobre cómo está, digamos, transitando la formación en investigación en diálogo con las agendas sociales, ¿no? Entonces, cuando ciertos temas a la velocidad que ya se están incorporando y que en otro momento hubiesen tardado un poco más en incorporarse, ¿no? Eso me parece también muy interesante. Seguimos, doctora Silvia. Pues yo, respecto a la pregunta inicial que hiciste, yo considero que las becas son una oportunidad que deben de tomar los estudiantes y que muchos no tuvimos cuando estudiamos, ¿no? Entonces, y que la responsabilidad de elaboración de la tesis corresponde al tesista. Sí hay tú llamaste una corresponsabilidad. En el momento que tú aceptas al tesista, aceptas el tema, ¿sí? Aceptas el tema, pero la responsabilidad es del tesista. Uno no tiene que andar correteando a los tesistas. Y eso es lo que ahora ha sucedido con todo la eficiencia terminal de los posgrados, que se deben de titular en cierta forma. Y entonces tal parece que muchas veces el director de tesis es quien tiene que estar buscando al tesista para decirle cómo vas, hay que tener una reunión, etcétera, cuando debería de ser al revés. Esa es mi opinión, eso es parte de lo que ha cambiado ahorita, esa corresponsabilidad que los programas PNPC han hecho que los directores de tesis tengan, porque deben determinar en tiempo y forma por la cuestión de los indicadores. Eso también, ciertamente, como pues ustedes lo comentan previamente, el nivel de análisis puede ser que haya disminuido, o simplemente en el caso de historia el periodo de análisis, ¿verdad? En lugar de hacer un siglo, pues tiene uno que hacer 25 años. ¿Sí? Un análisis de 25 años porque no te da tiempo. Entonces, yo sí creo que ahí en eso yo incidiría un poco más en que la responsabilidad de elaboración de una tesis es del tesista, porque finalmente el tema que está proponiendo, como decía Emilia, son temas nuevos que a veces los agregamos a nuestra agenda porque es parte del tema general, pero cuando tú sales de un doctorado, tú sabes más que tu director de tesis porque es tu tema. Y yo creo que es lo mismo con los tesistas. Entonces, para mí sí hay una corresponsabilidad, pero la responsabilidad principal es del tesista, de decir, aquí voy, aquí tengo, y sé que tengo 3 años, pues en 3 años tengo que terminar, ¿no? Esa es mi opinión. Que además, perdón, no es lo mismo una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. A lo mejor acompañas más al tesista, obviamente, de licenciatura y al de maestría. Al de doctorado va solo, generalmente debe de ir solo porque ya cursó lo demás, va hacia su tema y él es el que va creciendo. Esa es mi opinión.
Y en ese sentido también habría que reconocer que las nuevas generaciones, la maestría y el doctorado parecen un proceso relativamente continuo, ¿no? Ya no necesariamente hay tanto tiempo entre uno y otro programa. Lo que quiero decir es que cada vez tenemos generaciones más jóvenes incorporándose a posgrados. Tenemos, en mi caso, pasó un año entre que terminé la licenciatura y me incorporé a la maestría, pero el promedio era mucho más tiempo, y ahora es muy normal que los estudiantes prácticamente el mes anterior estén presentando la tesis de licenciatura, estén incorporándose a la maestría, y en muchos programas se permite continuidad y en otros los alumnos están inmediatamente vinculándose a un posgrado. Es decir, también creo que eso es un reflejo de cambios generacionales de la demanda por parte de los estudiantes, ¿no? Doctor Juntino, ¿su experiencia? Sí, bueno, yo creo que el tema del posgrado, el financiamiento, sí, justamente se aborda desde diferentes ángulos. Considero es un tema por demás relevante reflexionar sobre el mismo, porque sí ha marcado, ¿no? Como dice Silvia, un antes, un después en el posgrado y en el ethos que en torno al posgrado, en la forma como se produce el conocimiento dentro de la investigación que se lleva a cabo a nivel maestría, doctorado, los tiempos, las tesis, la profundidad, la amplitud cronológica. Pero creo que, bueno, lo pienso sin duda alguna también el tema de financiamiento, ¿no? Que ha sido, pues, hay una cobertura amplia de posgrados. Ciertamente hay varios que no están en PNPC, hoy cambiando Sistema Nacional de Posgrados, pero me parece que también ha sido un motor, desde luego, de cambio social importante, de movilidad social, ¿no? Ahí anteriormente, pues Juan justamente lo señalaba, ¿no? La oferta de posgrados, ¿dónde estaba concentrado, ¿no? Sí, por ejemplo, de mi disciplina madre, ¿no? La historia. Realmente antes, hasta los fines de los 70, estaba en Ciudad de México, ¿no? Teníamos la UNAM, el Colegio de México, ¿no? En la medida que se va expandiendo, ¿no? El Colegio de Michoacán primero, que es el primer posgrado que se establece fuera de la Ciudad de México. Este propio posgrado de historia de aquí en el instituto tiene 25, 26 años, estará cumpliendo este año, ¿no? Digamos, hay un proceso de expansión del posgrado, aperturas en otros estados de la República, y también expansión, y es donde más falta hace, ¿no? Hacia las regiones, pues, socialmente y económicamente más marginadas del país, ¿no? Que es la región sureste, donde pues todavía hay falta, ¿no? De ampliar la cobertura de posgrado, pero sin duda alguna pues el acceso a becas también pues ha permitido que sectores sociales de estudiantes pues tal vez que originalmente no reunirían las condiciones económicas, ¿no? Pues pueden acceder, formarse en posgrados de alta calidad y desarrollar investigaciones novedosas que pues después se convierten ya en líneas de trabajo de nuevos profesores, investigadores, ¿no? Que se colocan en universidades públicas, en diferentes centros de investigación, y me parece que, bueno, que ahí con todos los bemoles que pudiera tener, ¿no? Porque ciertamente hay, pues a veces sucede, ¿no? Como estos escenarios de falta de acceso a oportunidades reales de trabajo, pues implica que a veces el posgrado se vuelve ahí como un bálsamo, ¿no? Para poder, pues, pero seguir haciendo carrera. Pero me parece, bueno, que por ese lado, pues, ha habido también un impacto positivo, y lo podemos ver también en los índices de desarrollo humano, ¿no? Los índices de escolaridad, como pues también vemos que el egresado de licenciatura busca, ¿no? Nuevos espacios, otros programas educativos para seguir formándose y profundizando y ampliando su campo de conocimiento. Lo mismo que, bueno, el sector que los emplea, o los sectores emergentes, pues también buscan ya cuadros más calificados, ¿no? Y vemos pues nuevos posgrados que surgen, tanto profesionalizantes como pues de investigación, que tratan de cubrir, ¿no? De llenar ese mercado. Pero bueno, es un factor sumamente importante. Habrá que ver
precisamente en estos escenarios de cambio en las políticas nacionales de posgrado, bueno, cuáles son las nuevas dinámicas que se van a establecer. Creo que algo positivo es que también posgrados que no van en PNPC, pues podrán recibir estudiantes y contar con mecanismos para que ellos accedan a una beca, porque bueno, pues también sucede que hay justamente docentes, líneas de investigación que pues también les interesa desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es, y no solamente las becas, a veces nos quedamos en la beca CONACYT, obviamente también están los proyectos de investigación con financiamientos externos o diferentes instituciones u organismos que también pues buscan que los equipos de investigación pues desarrollen conocimientos pues sobre determinados temas de interés, y bueno, hay también apoyos complementarios, que es lo que bueno, a veces es necesario y los estudiantes se acercan a ellos, ¿no? Es becas de movilidad, becas para hacer estancias, para tomar cursos, CONACYT tenía apoyos complementarios, bueno, y los hay, ¿no? Como por ejemplo para población indígena, para madres, entonces para grupos, ¿no? Que es necesario pues también complementar estos procesos de igualación y movilidad social. Entonces, pues ahí sí hay un amplio abanico, ¿no? Y el compromiso justamente es responsabilidad como tesistas, pues es también pues cumplir, ¿no? con el cometido de la tesis. Creo que hay que reconocer que en efecto nos movemos en un marco institucional que ha ido cambiando, se ha ido diversificando, pero que también ya ha permitido que estudiantes no solo se formen en las instituciones que han elegido, sino que tengan estos procesos de movilidad que tanto se miden. Es decir, se reconoce que es un indicador que tiene, digamos, un impacto en la certificación del posgrado, pero que también eso ha permitido a muchos estudiantes la movilidad o estancias de investigación que quizá en otras condiciones hubiesen sido difíciles, ¿no? Y ahí ese es, digamos, un debate amplísimo sobre esta idea de que lo bueno y lo malo que tienen este tipo de financiamientos. Yo, digamos, evitaría ponerlo en términos de lo bueno y lo malo, sino en los retos que ha significado para unos y otros, para estudiantes que se incorporan a un programa de posgrado con sistemas de financiamiento, pero también las responsabilidades que conlleva el sistema de financiamiento para un estudiante que ha decidido o optado por un sistema de posgrado, ¿no? Con las características que se obtiene de un sistema de posgrado de esa naturaleza. Quisiera, digamos, ya ir como para ir cerrando esta conversación que ha sido como, hemos ido discurriendo como de distintos temas, tanto de los diseños o modelos institucionales de los sistemas de posgrado, de los sistemas de financiamiento, por supuesto, y también de cómo nuestras propias experiencias han ido marcando la ruta en la que ejercemos docencia a nivel de posgrados. Y para cerrar quisiera recuperar el otro tema, y pensando que además la próxima semana tendremos una mesa sobre eso, la lectura que se hace desde las investigaciones de sus estudiantes, ¿no? Cómo las investigaciones que ustedes han acompañado, por decirlo de una forma, porque creo que sí es cierto, hay un tema de acompañamiento, de guía, esa es la función de los directores, cómo las investigaciones que ustedes han ido acompañando y los retos que les ha significado, porque no necesariamente estudiantes llegan con un tema muy específico que refleje en su último artículo o en su último capítulo, cómo esas agendas de investigación de sus estudiantes les han permitido o replantearse o ampliar sus propios temas o repensarse nuevas preguntas en el campo en el que ustedes se mueven, ¿no? Entonces, para ahí me gustaría ir como cerrando. Y aprovechando además que tenemos a la doctora Emilia, que que conoce muy bien a esta comunidad, pues también aprovecharía para preguntarle específicamente pues, cómo ha sido como su experiencia con participando con el posgrado en esta comunidad, ¿no? Frente a la que usted trae, que es el CIESAS, ¿no? Sí, bueno, primero el aporte, digamos, o la interacción con los estudiantes en CIESAS es, obviamente algunos
o sea, yo no acepto tesistas que no tengan temáticas que son que yo maneje, ¿no? Porque me sentiría no, que no es lo conveniente. Entonces, pero sí estos tesistas, luego pues yo tengo que acompañarlos haciendo nuevas lecturas junto con ellos, ¿no? O a veces de ellos vienen, la generación antepasada dirigí una tesis que este chico estaba interesado en las políticas ambientales, en los sistemas de humedales de Alvarado, entonces yo tuve que ponerme a leer sobre eso para poder interactuar con él y poder realmente acompañarlo. Y luego, leyendo bibliografía, él mismo me dijo, ¿por qué no vemos lo de sujetos ambientales? Y me tuve que poner a leer sobre sujetos ambientales junto con él y discutir. Entonces, enriquecedor para el director o la directora de tesis. Ahora, hay temas, también hay temas que se vuelven más relevantes en los posgrados, yo hablo del CIESAS, o que se vuelven más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, violencias, los feminicidios, y otros temas que se vuelven menos atractivos, entre comillas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión rural, con las formas de tenencia de la tierra, con la economía campesina, etcétera. Y allí lo que yo trato, obviamente no tomo tesistas, ni ellos me buscan a mí que vayan a trabajar sobre feminicidios o sobre violencia policíaca, etcétera, pero alguien, por ejemplo, que trabaja megaproyectos o que trabaja migración, yo no como directora, pero sí en los seminarios de tesis o sí en los seminarios de investigación, introduzco mis temas o partes de mis temas que creo que ellos tienen que verlos, porque por ejemplo alguien que estudia megaproyectos y que ahora todo el mundo está con el territorio, que yo lo trabajaba en un concepto hace 15 o 20 años y ahora se puso como de moda, ¿no? Entonces, pero a ver, dime bien qué estás entendiendo por territorio, entiende la discusión, y sobre todo en temas sobre megaproyectos. Si no me entiendes cómo está la tenencia de la tierra, no vas a entender a lo primero, ¿no? Y encuentro muchos estudiantes que no saben nada del ejido, ni de la reforma agraria, ni nada. Entonces, yo creo que hay es en interactuar con temas nuevos desde las preguntas que nosotros tenemos, ¿no? Desde nuestros temas y de nuestras formaciones de otras épocas, porque sí hay luego la tendencia, por ejemplo, hay la tendencia a temas muy nuevos, que es normal porque están ahí, son problemas que la sociedad enfrentamos a diario, pero a veces se centran mucho en eso, o sea, todo el enfoque histórico, por ejemplo, se pasa mucho por alto, o sea, bueno, la perspectiva histórica más bien. Entonces es en lo que yo trato de intervenir, y en ese yo pienso que eso es mi aporte a esos temas nuevos, y el aporte de esos temas nuevos a lo mío es que sí me hacen tener que leer o enterarme en las presentaciones de avances y eso de lo que está pasando y lo que está estudiando gente joven, ¿no? Hay gente joven también que sí se sigue interesando, pero mucho menos en temas que trabajábamos antes, ¿no? Lo que no hay que hacer, yo creo, es como volcarse en la novedad, ¿no? Porque esa dentro de 10 años tampoco va a ser novedad, ¿no? Y entonces hay que retroalimentarse mutuamente. De mi participación en el instituto, pues yo he estado en varios comités de tesis,
ha sido un poco variada la experiencia. En algunos casos ha sido muy riguroso el seguimiento, en otros me da la impresión que menos, y eso sí, yo creo que ahí sí diferiría de Silvia. Yo creo que la obligación del director o de la directora es un acompañamiento cercano, que, o sea, a mí como integrante de un comité de tesis, me enoja cuando el director de tesis me manda un documento mal escrito, mal organizado, y dije, ese era trabajo de él, yo no tengo por qué estar sufriendo aquí tratando de entender qué quiso decir el tesista. Entonces ha sido variado, pero rico, digo, por eso estoy aquí, por eso sigo estando en comités de tesis que me invitan, o sigo estando en seminarios que me invitan. Es una colaboración vieja que tengo con el instituto, que me da desde que estaba David Esquerri con él, y que luego con gente nueva, que a mí me enriquece. Me gusta ver cómo se trabaja en otras instituciones y también las cosas que se estudian en otras instituciones. Y eso que me pasa a veces cuando soy comité de tesis no es con el instituto nada más, me pasa en otras instituciones, ¿no? Y por eso es muy variado el compromiso, pero yo sí reivindico mucho el compromiso de dos cosas: que uno no dirija tesis que no son de su competencia, y otro, que haya un seguimiento muy estricto del director de tesis hacia los trabajos, porque si no se pasan a los comités de tesis y uno te parece que tiene que hacer el trabajo que tendría que haber hecho antes el director de tesis, ¿no? Pero eso es, digamos, algo que luego tal vez también es uno de los vicios que tiene estos sistemas que nos han impuesto, porque es cierto que no han sido, o sea, que nos ha impuesto el CONACYT de tiempos y los sistemas de puntos con todas las perversidades que ya conocemos, y que ahora estamos, como ya lo mencionaron ustedes, en un momento de cambio de cómo se van a dar las becas, de cómo se van a liberar las becas, de esta retribución social que hay que hacer, y es algo que no nos hemos puesto a discutir en las instituciones, pero que CONACYT no discutió con nosotros, ¿no? Nada más nos mandó la directriz y ahora tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Y cómo nos acomodamos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces sí ahorita hay retos muy fuertes, otra vez, que vamos a estar enfrentando los posgrados y los estudiantes de posgrado, ¿no? Y creo que el tema de los retos, lo que nos viene, va a ser interesante. Ana. Sí, yo ahora sí debo decir que me emocioné cuando, o sea, como esto de los retos me inquieta, porque lo siento como que al hablarlo se comparte y ya se calma un poco la ansiedad. Yo escuchaba también a Emilia, ¿no? Creo que sí, que es digamos, hay dos cosas muy cruciales en el proceso del acompañamiento de las tesis, y lo digo por experiencia propia, no necesariamente positiva. Por un lado, el proceso de selección de estudiantes. Tristemente sí, cada día llegan con currícula en general, ¿no? Impresionantes, con más cosas, ¿no? Publicaciones, experiencia, y es triste, ¿no? Ver que con esa experiencia están accediendo apenas a los posgrados porque no les quedó de otra, ¿no? Tuvieron que trabajar en otras, o sea, está cambiando eso, ¿no? Hay mucha más competencia, también hay más oferta. Pero el proceso de selección es crucial, ¿no? En el sentido de que, pues, no solo sea un estudiante que garantice terminar en tiempo y forma, sino que también tenga una capacidad de aportar al campo, ¿no? Que realmente sea genuina su vocación académica. Yo creo que eso es muy importante, y que pueda, que él o ella también haya elegido muy bien el programa y al posible director concienzudamente. O sea, es un poco triste que se vuelva más escolar el nivel posgrado, y digo escolar con todo el respeto a la educación básica. Es decir, no entran a la preparatoria, no entran a la licenciatura, están entrando a una forma de trabajo diferente que tiene que acogerse en grupos, ¿no? En grupos de investigación, y que culmina con la relación directora o director con el estudiante. Entonces,
creo que es crucial eso, el proceso de selección, y luego el proceso de acompañamiento, pues también, ¿no? Cada quien decide en qué papel puede jugar mejor, ¿no? Si como dirigiendo una tesis o participando en un comité en donde lo que uno tiene que decir solamente acompaña, pero complementa, ¿no? Cuando escuchaba lo de sujetos ambientales, yo fui de esas, digamos, me veo y en eso que tú acabas de decir, yo iba a estudiar una política pública ambiental muy exitosa, que muchos investigadores investigaron a nivel nacional, que eran los PRODERS, en la época en que hice yo el trabajo de investigación en la zona que sigo haciendo un poco en Tehuacán, pero no sabía cómo, o sea, se decía, ejidos, no sabía que no había casi mujeres, no sabía cómo operaban en la realidad los procesos de sucesión. Vaya, me enfrenté a un mundo que por primera vez yo no había sido formada en eso, y fue difícil, me gustó muchísimo aprender, porque entonces entendí que no podíamos hacer juicios a la ligera con indicadores, ¿no? En un diagnóstico checklist, si esta política funcionó o no. Es un enmarañado de capas de análisis, ¿no? de organización política, del medio mismo, la calidad del medio ambiente, ¿no? Si era un desierto, si era una selva. Toda esa conjunción de factores daba un resultado para entender por qué una política pública puede funcionar de una manera u otra en una determinada región. Entonces, vuelvo al análisis, pues a la bondad del análisis interdisciplinario, pero también al reconocimiento de que los temas que ya no están en boga son importantes. O sea, tenemos que entender algo antes para poder comprender esta perspectiva histórica, aplica para lo teórico y aplica para la mudanza, ¿no? del cambio social. Entonces creo que yo soy defensora de la perspectiva histórica, no soy de la disciplina, pero la perspectiva me la enseñaron, ¿no? O sea, todo depende del pasado, todo depende de la concatenación. Entonces, todas esas cosas, a veces también hacemos fotografías muy específicas, ¿no? De un lugar o de un momento, cuando sabemos que todo es complejo, pero además es de largo plazo. Y quería terminar un poco mi intervención, además, diciendo los retos, ¿no? Cuando dijeron retos, dije, ahí está algo que tenemos que tener en la mesa, ¿no? Esta pandemia, yo que vengo de la biología, está ya muy metida en la dimensión simbólica, la dimensión estructural de la sociedad, y creo que la pandemia nos mostró que seguimos siendo seres vivos y que podía modificar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cambió la educación, y la educación a nivel superior también, ¿no? Entonces, creo yo que hay varias cosas ahí, ¿no? En la discusión, que es esta posibilidad de que haya competencia virtual de programas de posgrado, ¿no? O sea, ahora pueden tener clases donde sea, ya es otro elemento, ¿no? Está costando que la gente regrese, yo misma, ¿no? Me ha costado, nos marcó mentalmente, pero digo, ante la competencia se abrieron opciones. Yo podía ver, todos hablamos de eso, conferencias que nunca hubiera podido acceder gratis en todas las partes del mundo, ¿no? En todos los idiomas, etcétera. Y también, yo también extrañaba un poco el tener referencias bibliográficas forthcoming, ¿no? O sea, que todavía no salen y ya están ahí. O sea, estos temas nuevos que quiero cerrar con eso. Tenemos varios retos virtuales a nivel de investigación, hay nuevas maneras de hacer investigación, hay posibilidad de dictarle a la computadora, de usar software muy complejos. Por otro lado, también y hay tengo ahora varios que están estudiando cosas de las grandes bases de datos con algoritmos, ¿no? Que nadie sabe qué está pasando en la caja negra. Entonces, hay temas nuevos, más bien dimensiones nuevas de investigación, pero también de docencia, nuevas formas de hacer docencia en posgrado. Entonces, creo que son retos que nos tenemos que ya, los estamos resolviendo en el día a día, pero hay una necesidad de reflexionar sobre eso y pensar que yo sí creo que los temas nuevos aportan, y hay finalmente la docencia a nivel posgrado es más una actualización, un debate con la persona con la que tenemos interacción, los grupos de investigación, a quienes dirigimos también, pero lo novedoso puede quedarse en la superficie. Ya no leemos a los clásicos, ya repetimos a Marx, repetimos a Weber, repetimos a Bourdieu, no sé quién, porque otro lo escribió. Yo siempre empiezo al revés, debo confesar, o sea, leo qué estos autores clásicos han dicho sobre los temas que me interesan, pero al final no podemos saltarnos esas lecturas. Tenemos que ir a buscar realmente lo que dijeron, porque se hace como un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces nunca van a pasar de moda
dimensiones clásicas, solo que tenemos que tener la capacidad crítica de lectura para cualquier cosa, lo nuevo y lo viejo, ¿no? Entonces yo creo que esos por ahí van los retos de la articulación entre investigación y docencia a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y por lo pronto aprender software para mí. Gracias. Muchas gracias. Doctora Silvia. Pues, a ver, para mí en el momento que aceptas una tesis, como bien dice Emilia, es porque el tema, por lo menos conoces lo básico, lo que se ha trabajado, y los temas nuevos creo que es muy importante ver en las agendas del exterior, que ahora, gracias a Internet, lo podemos ver. ¿Qué me pasa a mí cuando acepto un tema? Pues yo ya empiezo a ver por todos lados el tema. La verdad es algo que también me estimula a estar leyendo, a estar buscando, y que, bueno, comparto con mis tesistas. Aquí me llegó esto, no te interesa el otro, y ya es una cuestión, lo que yo decía, de responsabilidad, el hacer esa lectura, porque es lo nuevo que se está viendo en otros lugares. ¿Qué es lo interesante también que ahorita estamos viviendo y que tal vez cuando hicimos la tesis de la licenciatura, de la maestría, no tuvimos? Y era lo virtual. Ahorita, antes teníamos que esperar tal vez 4 o 5 años que saliera el nuevo libro con los nuevos temas, con las nuevas agendas. Ahorita ya las tenemos de un día para otro. Imposible también leer toda la bibliografía que se genera. Entonces, creo yo que también como directora de tesis hay que discriminar y sugerir hacia los alumnos, ¿no? Ese acompañamiento de, bueno, mira, yo encontré esto, ya lo leí, o ahí te va, ¿no? No le dices que ya lo leíste, pero ya lo leíste. Este es el tema que se está viendo y te estás quedando atrás en las nuevas agendas. A veces es difícil de que los estudiantes entiendan, porque en otros lugares ya eso se superó. Ya se superó, ya se sobrepasó, y con las lecturas que tú puedes dar, si las leen, pueden abrir otras áreas, ellos mismos, otras líneas de generación de conocimiento que aquí nos están trabajando. Creo yo que esa es la responsabilidad de acompañar a un estudiante, también aprender, ver lo nuevo, y que posiblemente nos toque a nosotros. Lo que viene en, no sé, ahorita se me ocurre todo el baby boom, el problema que existe, por ejemplo, en Canadá. ¿Cómo lo reflejas aquí en México, por ejemplo? Aquí dicen, no existió baby boom. Claro de que sí, de otra manera, pero también tenemos ese mismo, vamos a tener ese mismo, esa dinámica, digamos, que se genera en otros países, pero con otro nombre. Y creo que ahí nuestros estudiantes, nuestros tesistas, con nosotros, ese campo de discusión, esa nueva línea de generación, es donde nosotros nos toca apoyar. Pues estamos llegando prácticamente a las 2 horas de nuestra conversación, y me voy a permitir cambiar un poco esta última intervención. Me llegó una pregunta del público que nos acompaña. El doctor Ernesto Treviño lanza una pregunta que me parece muy sugerente, y creo que me voy a permitir hacérsela al doctor Luz Juventino, porque además es una de las ventajas de ser moderadora. Es que justo nos has ya referido, bueno, que estás al frente de la coordinación del doctorado en Historia y Estudios Regionales, un programa de doctorado que está cumpliendo 25 años desde su fundación, y que te pregunta específicamente el doctor Ernesto Treviño, es ¿cómo ha cambiado ese impacto de un programa 25 años? Hay un primer momento de un programa que está formando a una generación de académicos, buena parte de ellos ya insertados en la investigación en la universidad, pero ahora tenemos otra naturaleza el posgrado. Entonces te pregunta, digamos, ¿por dónde va? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo lo podríamos explicar de un programa que está cumpliendo 25 años en este instituto? Sí, bueno,
es interesante porque sí, o sea, 25 años, ¿no? Es pues ya toda una vida que tiene y podemos ver diferentes momentos, ¿no? Es un posgrado que efectivamente surge mediados de los 90, 1996. Las discusiones van, ¿no? Van atendiendo, ¿no? Otros necesidades, ¿no? Hay una discusión también sobre estudios regionales, surge en el medio también de un debate sobre la pertinencia de hacer historia regional, que la vamos a ver ya empezando el siglo XX y cómo empezando el siglo XXI y cómo encuadrar esas discusiones, ¿no? También tenemos precisamente, decía hace rato Emilia, ¿no? Se están haciendo en ese momento estudios también sobre tenencia de la tierra, tenemos todavía un revisionismo sobre la Revolución Mexicana, es decir, bueno, hay diferentes temas como se ha referido aquí, ¿no? Cada determinado tiempo pues vemos tendencias en la discusión y esto también se refleja en las generaciones que se están formando y también la orientación con la que surge el posgrado en ese momento, ¿no? Es uno de los posgrados en historia, y es estudios regionales, que también comprende ciencias sociales, me atrevo a decir de los más antiguos de la universidad y también pues a nivel nacional también tiene ya su antigüedad y en un primer momento también tuvo una vocación de profesionalizar, si lo podemos llamar de alguna forma, porque las primeras generaciones eran estudiantes que también ya estaban desarrollando carreras como investigadores, como docentes, profesores universitarios, y bueno, también van cambiando las políticas públicas en materia de educación superior, ¿no? Hablamos hace un momento de acreditaciones, de acceso a reconocimientos, y también son una coyuntura en la que se comienza a requerir el grado de doctor, ¿no? Para para el ejercicio de la investigación, el ejercicio de la docencia universitaria, y posteriormente, bueno, vamos viendo cómo también periódicamente va cambiando el perfil del estudiante y podemos considerar que, bueno, hoy en día, pues, también hablaban hace un momento, ¿no? De las edades de quienes ingresan, de las temáticas que están desarrollando, de las tendencias y hoy en día, pues, tenemos ya no tanto el profesor que viene a, digamos, a culminar un proceso formativo, ¿no? Es un posgrado más escolarizado, sino pues vienen saliendo de sus maestrías, buscan continuar su formación doctoral con el propósito de desarrollar como desarrollarse como investigadores, como profesores universitarios o en el sector público, ¿no? Digamos, los vemos insertos en diferentes ámbitos, pero sí ciertamente podemos ver como tres grandes momentos en estas generaciones de egresados. Al día de hoy hay 10 que culminaron totalmente sus estudios de grado. Las primeras generaciones, pues como conocemos a muchos compañeros, colegas, compañeras también, están consolidados, más que consolidados dentro de sus instituciones, en la universidad, en instituciones de renombre nacional y están formando cuadros, ¿no? Y también pues podemos observar que los recientemente egresados, octava generación, los de la novena, la séptima, pues también están en este proceso de incorporación y comenzando pues también a despuntar en sus carreras ya en los sectores de incidencia que he mencionado, ¿no? Pero bueno, digamos que ya podemos verlo en esa amplia perspectiva, ¿no? A nivel de un estudio de egresados que pues hemos también realizado y hemos hecho ahí ejercicios para pues tratar de identificar dónde están, qué hacen, qué publican, qué reconocimientos han tenido y es muy satisfactorio, ¿no? Verlos pues que han generado impactos muy positivos en los diferentes escenarios en los que se desenvuelven. Pero bueno, pues gracias a la pregunta. Creo que es un excelente ejemplo de cómo, cómo los posgrados van cambiando
y cómo los posgrados se tienen que ir adaptando, que no son modelos estáticos, cerrados, porque no pueden serlo. Creo que sería una contradicción que posgrados en ciencias sociales sean rígidos, estáticos, ¿no? Hay un nivel de flexibilidad, y me parece que lo que acaba de señalar respecto a un programa que cumple 25 años y que ha transitado en respuesta a las necesidades de los estudiantes, pero también de su propia comunidad que se ha ido incorporando, ¿no? Entonces me parece que es un excelente ejemplo. Y con esto pues estaríamos dando por terminada la mesa, no sin antes que justo me parece que también ayuda un poco a entender, invitarles a la mesa que tendremos la siguiente semana, nuestra última mesa del ciclo de conversatorios, que precisamente trata de recuperar pues cómo también ha cambiado el oficio de la investigación, ¿no? Pasado, presente y futuro se llama esa mesa. Es una mesa además que está a cargo de estudiantes en formación o estudiantes recién egresados de nuestros programas, que creemos que puede ayudar un poco a precisamente a recuperar las distintas experiencias de ellos como alumnos de nuestro programa, y también cómo ellos están ejerciendo ahora también la investigación, ¿no? Les agradezco mucho, ha sido un diálogo por lo más fructífero, por lo menos para mí en mi carácter de moderadora, ha sido por lo más agradable tenerlos, y pues muchas gracias y nos vemos en la próxima mesa.